Hermanos, no sé con qué actitud usted vino esta mañana, pero muchas veces podemos traer una actitud muy distinta a la que el Señor quiere darnos a nosotros al salir de este lugar. Y yo puedo entender que aunque hay cosas que salen de nuestro control, también puedo darme cuenta de que Él tiene todo el control en sus manos. Esa es la maravilla de poder creer en el Dios en el que creemos, ¿no es cierto? Confiar en Él, de saber que estamos seguros en Él. Hoy continuamos con aquella serie que comenzamos hace unas semanas, una serie que se llama Una Iglesia Enfocada. Y yo creo que el llamado de atención es para todos nosotros, incluyéndome a mí como pastor, para enfocarnos en las cosas que realmente valen la pena y no solamente en las cosas que yo creo que son importantes. Si no soy consciente de las cosas que valen la pena, me voy a enfrascar en los detalles y no voy a poder enfocarme en las cosas primordiales que van a ser lo que realmente el Señor va a enseñarme a pesar de las circunstancias para mostrarme de su poder y de su amor. Por eso es que estamos aquí tratando de aprender quiénes somos y por qué estamos aquí. No estamos aquí como iglesia únicamente para ser entretenidos, estamos aquí como iglesia para poder ser usados por Dios para impactar a otros con ese olor fragante del Evangelio de Jesucristo. Y hablando de olores, nosotros estamos conscientes de que hay olores agradables, pero también existen olores desagradables. Hay olores agradables como por ejemplo el pan calientito, recién salido del horno. ¿A quién no le gusta ese olor tan agradable? O cuando, si a usted le gusta el café, por ejemplo, cuando recién acaba de moler ese grano y lo pone en la cafetera y empieza a despedir ese aroma tan especial, uno siente que está tomando el elixir de los dioses, cualquiera que ese sea, ¿no es cierto? Claro, si le gusta el café o no. Pero también podemos oler las rosas, las flores, cuando están en todo su esplendor, cuando las vemos en el jardín, cuando nos acercamos y podemos acercar nuestra nariz, nuestro olfato a ellas y ese es un aroma increíble, ¿cierto? O el aroma a un carro nuevo. ¿Quién nos ha subido a un carro nuevo, aunque sea más para probarlo un ratito, dar una vuelta? Y el aroma se siente hasta ganas de comprarlo, aunque no tenga uno ningún dinero para comprarlo. Pero hay aromas desagradables también. Por ejemplo, el azufre. No es muy agradable. O cuando la leche en el refrigerador ya está descompuesta. O cuando algún huevo está güero, dicen por ahí algunos. Huele feo. La basura que se deja a veces con días guardada, la basura orgánica, despide un olor. Aquí en la iglesia, por ejemplo, hay olores que no quiero describir, pero si usted se da una paseadita por allá por la guardería infantil, sabrá usted de qué olor estoy hablando. El punto es que hay olores agradables y olores desagradables. Ahora, si usted es de los que se quejan mucho de su trabajo, ¿qué le parece cambiar por este trabajo de esa foto que va a ver? Ya puedo ver la cara de algunos de ustedes, una cara así, porque se imaginan cómo puede estar oliendo eso. Seguramente ya se olió usted mismo, ¿verdad? Y sabrá que eso no es nada agradable. Así es que tengamos cuidado si nos quejamos de nuestro trabajo. Yo creo que hay otros que tienen peores trabajos que nosotros. Pero ¿sabía usted que la iglesia también despide olores agradables? Y no me refiero únicamente a los de la guardería infantil, pero realmente despide un suave aroma. El apóstol Pablo lo llama, de hecho, un aroma muy especial, una fragancia, un perfume. Aquí en 2 Corintios número 2, capítulo número 2, versículo 4 dice: así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestra vida son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando estaba escribiendo esto, estaba figurando lo que ocurría, por ejemplo, en aquellos desfiles romanos cuando el ejército había ganado una batalla y regresaban a sus lugares de origen ya con la victoria.
El capitán de ellos iba en el puro centro, enfrente iban los soldados que habían ganado esa victoria, pero detrás de ellos iba siguiéndolos un séquito de prisioneros de guerra. Los que iban al frente, por ejemplo, algunos de los sacerdotes de los templos iban con unos artefactos que llevaban incienso y lo iban quemando. Ese aroma era agradable para los que habían obtenido la victoria. En cierta manera para ellos era un olor agradable, un olor de vida. Pero para los que eran prisioneros de guerra, que sabían lo que les esperaba, ese mismo aroma era desagradable, es decir, era aroma de muerte, porque sabían muy bien el futuro que les esperaba. Y él hace una analogía bien interesante en nuestra vida, que aunque nosotros éramos prisioneros del pecado, de alguna otra manera el Señor nos rescató y nos lleva en un desfile espectacular siguiendo a aquel capitán Cristo. Y no vamos oliendo un olor a muerte, porque sabemos perfectamente que nuestro futuro está asegurado en Cristo. Y es lo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿qué creo yo? O sea, ¿quién está calificado para poder tomar decisiones que no le corresponden? Cuando realmente lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, aquellos que hemos creído en esa obra, aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, ese es el aroma agradable de vida. Y ese es el aroma que Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, espera que nosotros despidamos por donde quiera que nosotros vayamos. La iglesia tiene el aroma del conocimiento de Jesucristo. La iglesia está siendo llamada a estar en este lugar para seguir despidiendo, para seguir difundiendo ese aroma de vida que hay en Cristo Jesús, hermanos. La iglesia de Jesucristo, aunque ha existido hace más de 2000 años, en algunas épocas su rol ha sido muy preponderante, muy relevante, pero en otras no tanto. Sin embargo, en la mayor parte del tiempo, el mundo en cierta manera ignora lo que la iglesia hace o la tolera de alguna forma. Sabe que existe, pero no le es relevante nada de lo que enseñe. El mundo está ocupado en sus propias cosas y sigue adelante. Pero algo sucedió a finales de la década de los 80 aquí en esta nación, en este país, que realmente causó un revuelo no solamente en este país, sino en todo el continente, y me atrevería a pensar en todo el mundo, en todos los círculos cristianos evangélicos. Y fue el surgimiento de lo que en aquel tiempo se conocía como algo novedoso, donde muchos predicadores comenzaron a salir por televisión. Los famosos televangelistas en la década de los 80 fueron un boom, eran tan conocidos, eran realmente tan seguidos, tan vistos por muchas personas, pero muchos de ellos cometieron el error de creerse a sí mismos la fama que estaban adquiriendo, que descuidaron su propio caminar espiritual, y en lugar de enfocarse lo que en un principio querían, que era el evangelio, que era en Cristo, comenzaron a enfocarse a sí mismos, y poco a poco comenzaron a caer como caen las moscas, ¿verdad? Aún en un perfume, despertando un olor fétido, un olor desagradable para la causa de Cristo. Lo más triste de todo, hermanos, es que lo que comenzó en aquel tiempo, y aunque no fueron muchos los casos, las pocas personas que realmente cayeron de alguna u otra manera en algún escándalo sexual, moral, eran personas conocidas, y la causa de Cristo fue afectada tremendamente. Personas que quizá ustedes han escuchado, han ocupado los titulares de las revistas, de los periódicos, de la prensa de aquel tiempo. Una persona en particular, me acuerdo muy bien de él, porque cuando eso sucedió más o menos a fines de los 80, hizo que muchas personas abandonaran la fe cristiana, porque realmente habían puesto su confianza plena en un ser humano, finito, caído como todos nosotros. Es por eso que es peligroso que nosotros exaltemos a las personas, porque todos los predicadores somos personas comunes y corrientes. Todos estamos propensos a caer en algún momento determinado. El único que es perfecto es Jesucristo. Y ningún cristiano, ningún hermano o hermana en la fe está exento de fallarle al Señor en algún momento en su vida. Así que aunque hagamos ejemplo de personas como estas, sepamos muy bien y hagamos nuestras las palabras del apóstol Pablo cuando dice: el que piensa que está firme, cuidado, mire que no caiga. Porque todos, si nos dejaran, si no fuera por la gracia del Señor, todos hiciéramos las cosas más horrendas que ustedes pudieran imaginar.
Pero lo que sucedió en esta década de los 80s y que lamentablemente ha ocurrido hasta nuestros días y con más frecuencia cada vez, todas las semanas escuchamos al menos de alguna noticia, de algún predicador, de algún líder religioso que ha sido descubierto, que ha sido atrapado en algún escándalo, ya sea sexual o de dinero o de estafa o simplemente por las extravagancias que quiere tener. Pero ¿sabe qué? Aunque son muy pocos los casos, han impactado mucho a los círculos evangélicos, pero sobre todo el mundo está poniendo el dedo, los medios de comunicación se burlan y utilizan como blanco de ataque a la iglesia y asocian a la iglesia como un todo, es decir, las iglesias, según ellos, todas son iguales, están llenas de gente hipócrita, corrupta e inmoral. Pero te digo una cosa, el mundo está equivocado. Los medios se equivocan cuando tienen una idea de que todas las iglesias están de esta manera corrompidas. Porque la iglesia sigue siendo el instrumento de Cristo aquí en la tierra para llevar a cabo su plan. Y sigue habiendo, aunque no en comparación como quisiéramos verla, sigue habiendo iglesias que realmente no se han desviado de la verdad. La tristeza es que muchas personas piensan que en lugar de un aroma agradable que debe haber en la iglesia, realmente está despidiendo un olor no grato, no agradable. Y eso se debe a que realmente han perdido el rumbo y la visión que el Señor mismo le dio desde un principio. Por ejemplo, Jesucristo les dijo a sus discípulos antes de partir al cielo, les dijo lo siguiente: miren, yo edificaré la iglesia. Mateo 16. Y más adelante en Mateo capítulo 28 les dice a los discípulos: ustedes por lo tanto hagan discípulos, bautizando y enseñando a obedecer todas estas cosas. ¿Se da cuenta? Primero dijo: yo edificaré mi iglesia y ustedes hagan discípulos. ¿Y qué creen que estamos haciendo en los últimos 300 años? Nosotros queremos construir la iglesia y nadie está haciendo discípulos. ¿Se da cuenta cómo hemos cambiado el orden? La preocupación de las iglesias es cómo hacerlas crecer, qué programas presentar, cómo atraer la atención de la gente nueva que llega a nuestros templos, cómo hacer que se queden, cómo entretenerlos, cómo proveer programas para sus niños, todo lo que tenga que ver para acariciar a esa persona, para hablarle suavemente al oído y hacer que esté a gusto. Porque el problema es que ante la primer crisis esa persona se va porque fue atraída con puros engaños. La iglesia debe estar preocupada por discipular, por enseñar, por caminar con las personas para que conozcan a Cristo y dejarle a Dios el trabajo de hacerla crecer, ¿cierto? Entonces volvamos al punto, enfoquémonos como iglesia en lo que realmente nosotros debemos estar. El asunto central de la teología cristiana, hermanos, es comprender la obra singular de Dios al llamar a su pueblo para sí mismo. En esta revelación directa que Jesucristo hizo acerca de edificar la iglesia, claramente dejó sentado un precedente y le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros que la obra redentora basada en la gracia daría como fruto la formación de la iglesia. Así es. Esta verdad, hermanos, es parte del evangelio que predicaron los apóstoles desde el principio. Incluso muchos cristianos están teniendo dudas con respecto a cuál es su rol dentro de la iglesia. Pero cuando se centran en el evangelio descubren que la iglesia no la componen los edificios, sino realmente la componen personas, piedras vivas que conformamos un edificio espiritual donde realmente Dios reside y su gloria se manifiesta y comienza a impactar a los que están alrededor, siempre y cuando sus miembros, sus integrantes de la iglesia están haciendo el trabajo que Dios ha pedido que hagan de acuerdo a sus palabras, la escritura. Todavía hay mucho que la iglesia, hermanos, muchísimo que la iglesia tiene, que despide un olor agradable, un aroma fragante para el mundo. Ese olor de Cristo, todavía hay mucho que tiene que dar. Es por eso que debemos centrarnos en esta idea central, hermanos, valga la redundancia. Debemos centrarnos en este punto. Dios huele el pecado, sí, pero Él también
inhala el dulce aroma de su cuerpo de creyentes. Sí, Dios puede acercarse a la iglesia y oler el pecado que existe. Sin embargo, eso no impide que de sus narices, si queremos ponerle algún tipo de atributo humano a Dios, Él puede percibir un aroma agradable de aquellos que realmente son sinceros y están buscando hacer su voluntad. Vaya conmigo a la primera carta que el apóstol Pablo escribió a uno de los pastores más jóvenes, a su siervo y a hijo espiritual llamado Timoteo. Primera carta a Timoteo. Porque antes de que comencemos a tomar piedras y sigamos criticando a la iglesia, porque yo no sé quién le dijo a usted que hay iglesias perfectas, porque no las hay, ¿cierto? La iglesia está compuesta de seres humanos y todos los seres humanos somos imperfectos. Por lo tanto, la iglesia es imperfecta. Sin embargo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo, pagando por el pecado de la humanidad, Él ha logrado hacer algo maravilloso. ¿Saben qué es? Él ha logrado hacer que su iglesia luzca perfecta como Él la ve, como Él quiere verla. Y espera que nosotros comencemos a verla como tal. Entonces tengamos cuidado cuando nosotros libremente critiquemos a la iglesia del Señor. Y no me refiero a esta iglesia local en particular, sino a cualquier iglesia que compone la iglesia universal de Cristo. El hecho de que otras personas no piensen al 100% como nosotros, no los pone a ellos en un error y a nosotros en la verdad. Porque hay muchas cosas que nosotros, aún teniendo la verdad, hacemos muy mal. Porque realmente estamos desobedeciendo las partes importantes. Así es que enfoquémonos primero en nosotros y descubramos cuál es el olor que estamos despidiendo nosotros como iglesia local. Y de qué manera esta iglesia comienza a reflejar lo que la iglesia universal está haciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Pablo, al escribirle a su siervo Timoteo, a su hijo en la fe, a este pastor de una iglesia joven, temeroso, a enfrentarse en este mundo incierto en el que él vivía y poder sacar adelante a esa congregación, le dice unas palabras muy claves que son muy importantes para nosotros en este siglo, en este tiempo, para entender la manera en que podemos pensar correctamente acerca de la iglesia y no como habíamos pensado hasta ahora. Porque necesitamos pensar de manera correcta. Tenemos que tomar la perspectiva de Dios y ver cómo Dios ve a su iglesia para poder verla como Él la ve. Y aquí al menos le presenta 6 cualidades fragantes que Él destaca y que nos van a ayudar a todos nosotros tremendamente a pensar de manera correcta de la iglesia. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Voy a usar algunos pasajes, pero usted tiene toda la escritura con usted para que usted lea con detenimiento la palabra de Dios, ya sea aquí o cuando esté en casa. Esta carta es fascinante, nos enseña algo muy especial acerca de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo. El primero de ellos, la primera cualidad que podemos nosotros mencionar es que como iglesia somos un cuerpo de creyentes saludable y equilibrado. Ahora, vuelvo a hacer esto. Vuelvo a repetir esto. No nos centremos en la iglesia local, la iglesia estombrada en español. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia universal. Esto es lo que tenemos que ver de la iglesia universal y tenemos que encajar nosotros en ese cuadro también, porque somos parte de la iglesia universal, ¿cierto? Por lo tanto, como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos un cuerpo de creyentes saludable y equilibrado. ¿Por qué digo lo siguiente? Simplemente mira alrededor, hermanos, vea el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Fíjense en las cosas que están sucediendo en nuestro tiempo. Cosas muy similares a las que ocurrieron en el primer siglo cuando Pablo estaba escribiendo con su puño y letra esta carta a Timoteo para tratar algunos asuntos en la congregación del primer siglo. Vivimos en un mundo que ha perdido el rumbo, sin duda. Un mundo que realmente se ha ido a los extremos grotescos. Por un lado vemos gente viviendo en grandes mansiones carísimas con una cochera para 5 autos y los tienen ahí llenos de autos último modelo. Tienen una cancha de tenis privada, piscina, alberca, como quiera que le llamen.
vemos por un lado esa fotografía y se nos cae a veces la saliva hasta el suelo de añorar ese tipo de aspectos que el mundo ofrece. Pero por otro lado, el mismo mundo nos presenta una fotografía distinta. Nos presenta indigentes empujando unos carritos de supermercados con todas sus pertenencias allá adentro, buscando un lugar donde alojarse para poder abrigarse del frío o del calor. Los contrastes son increíbles. Mientras eso sucede, también vemos los excesos a todo lo que se da. Los placeres sexuales se buscan, se persiguen por todos lados. Pero no se da cuenta la gente que va tras de esos deseos, de las cosas tan tristes que están ocurriendo con tantas enfermedades de transmisión sexual. Ustedes han escuchado hablar del virus Zika, ¿verdad? Yo creo que sí. El punto es que plagas como esta, enfermedades como esta, el SIDA y todo esto, son producto de la inconsciencia de muchas personas que únicamente se van detrás de satisfacer sus propios instintos y deseos carnales. Y las consecuencias se manejan, pero muchas veces ni eso los inmuta a hacer lo que están haciendo. Vean, por ejemplo, las películas, las series de televisión. Vean esos programas que antes podíamos pensar que era la hora familiar para que toda la familia pudiéramos sentarnos frente al televisor y entretenernos un poco, pero veamos qué nos están ofreciendo. Lo que antes podía ser algo inspirador, algo, un caso de la vida cotidiana, hoy se ha tornado violento, sensual, que muchas veces en lugar de entretener, la televisión y las películas realmente nos están afectando, nos están invadiendo, llenando la cabeza con tanto mugrero, que realmente nuestra mente ya no está pensando cuerdamente acerca de la realidad y la fantasía. Eso es lo que el mundo está ofreciendo. Pero para un mundo que está al borde del abismo, con todo lo que está viviendo y con todo lo que se va a poner, porque esto va a empeorar, pica y se extiende, dicen mis amigos puertorriqueños, realmente nosotros podemos darnos cuenta, queridos hermanos, de que las palabras de Pablo a Timoteo son realmente un altavoz, una bocina fuerte que suena en un momento determinado. ¿Y sabe qué? La buena noticia, que estas palabras únicamente las pueden escuchar a través de la iglesia. Porque no se las van a enseñar en la escuela, a sus hijos. No las va a promover el gobierno. De alguna otra manera en su centro de trabajo no le van a dar ese tipo de prestaciones o beneficios. Solamente la iglesia tiene estas palabras increíbles. Fíjese lo que dice aquí Pablo a Timoteo en el capítulo número 1, versículo número 3. Cuando partías a Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. Él era pastor de la iglesia en Éfeso, Timoteo. Y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo con debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Está refiriéndose a los aspectos que había en la iglesia primitiva, donde la gente empezaba a decir, bueno, es que tú, para que tú seas verdaderamente un cristiano, primeramente tienes que ser un judío, y para que seas judío los varones tienen que ser judíos, y una serie de cosas que estaban llenando a la fe pura, como se había transmitido por Pablo, la fe pura del evangelio, sin diluir, y lo habían saturado y convertido en otro evangelio muy distinto. Por todos lados se propagaba ese tipo de enseñanzas. Pablo está diciéndole a Timoteo, corrige ese tipo de enseñanzas, enseña la verdad del evangelio sin diluir. No anden con corrientes de este mundo, ni con ideas de acá, ni con aspectos de que de esta manera, si Él viviera en nuestro tiempo, de esta manera es la única manera de adorar a Dios, o de esta manera es la única manera de sentir la presencia del Espíritu Santo, o cosas por el estilo. Él le dice aquí, esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a la gente a que lleve una vida de fe centrada en Dios. Si se da cuenta, de las 2,000 y tantas diferentes denominaciones cristianas evangélicas que hay en esta nación, las diferencias se estriban no en aspectos, no todos, algunos, pero no en aspectos realmente de doctrina sana, sino de preferencias personales con respecto a la manera de la liturgia o de cómo nosotros interpretamos algún pasaje. Ya me han escuchado decirlo esto muchas veces. Sacamos un texto fuera de contexto y justificamos el texto. Y usamos eso como pretexto. Que realmente eso pasa. Usamos la misma Biblia para creer dos cosas distintas a veces. O al menos interpretarlas de esa manera.
Pero ¿sabe qué? La buena noticia es que la palabra del Señor tiene una sola interpretación y es la que el Espíritu Santo le quiere dar. De manera que si usted quiere conocer cuál es la interpretación que Dios le ha dado a su palabra, usted tiene que tener el Espíritu Santo en usted. Y eso únicamente lo consigue, si usted me escuchó la vez pasada, realmente poniendo su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. No quiere estar confundido en cuanto a tantas corrientes de pensamiento, céntrese en la verdad de la Escritura. Aprenda lo que es el Evangelio y viva la palabra de Dios diariamente. Dios ha puesto aquí, hermanos, a su pueblo, a la iglesia, con el propósito de instruirnos unos a otros para contrarrestar este tipo de corrientes confusas que se han infiltrado ya en nuestras iglesias. Y la palabra del Señor tiene respuesta para refutar esas ideas que han llegado hasta nosotros. ¿Y sabe qué? Solo la iglesia puede proveer ese tipo de respuestas. Porque solo la iglesia sostiene la Biblia en alta estima y la considera su guía de fe y práctica. Ninguna otra institución humana puede enseñarle a usted la verdad, porque la iglesia es el baluarte de la verdad, dice la Escritura misma. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Al menos hay tres formas, tres contrapuntos que nos enseña la Biblia y que la iglesia tiene en sus manos para ayudar a otros a crecer y a prepararse en contra del error que está por todos lados. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:5 encontramos la primera, la meta de nuestra instrucción, la meta de venir cada domingo en la mañana a aprender otra cosa acerca de la Biblia, la meta de acudir a un estudio bíblico temprano o durante la semana, ya sea en un estudio bíblico en casa o en un grupo pequeño. La meta de reunirnos para estudiar y aprender. La meta para la instrucción no es otra más que una. ¿Sabe cuál es? El amor. Amarnos unos a otros. Fíjense lo que dice aquí Pablo, versículo 5. El propósito de mi instrucción es de que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. ¿Se da cuenta? No es para que sean más inteligentes. A lo mejor usted se vuelve más inteligente si es un pecador más inteligente. Pero la meta de toda instrucción, toda enseñanza, queridos maestros de escuela dominical, queridos facilitadores de grupos en casa, si usted no tiene en su mente la meta de la instrucción es amarnos mutuamente, usted está mirando para tercera, cuando debe correr para primera, si usted sabe de béisbol. Entendamos, esa es la meta, el amor. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. La meta de toda instrucción es el amor mutuo. El centro de nuestro mensaje debe ser el Evangelio. El centro de nuestro mensaje debe ser la verdad de que Cristo murió, tal como lo dicen las Escrituras, y al tercer día resucitó de la muerte, tal como lo dicen las Escrituras. Ese debe ser el centro de nuestro mensaje, nada más. No lo que diga el predicador con respecto a lo que piensa respecto a la construcción del templo o los nuevos programas de crecimiento o los programas de niños y el próximo campamento familiar. Lo central de nuestra reunión el domingo en la mañana debe ser el Evangelio. Los cantos que entonamos deben ser el Evangelio. Lo que el predicador enseñó debe ser el Evangelio. Y el Evangelio no es otro más que Jesucristo. Fíjense lo que dice aquí Pablo a Timoteo en el versículo 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. ¿Listo? Ahí está el Evangelio. Puede marcarlo en su Biblia. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero de todos. ¿Se da cuenta? La sencillez del Evangelio. Cristo vino a morir para que usted y yo pudiésemos vivir. Así de sencillo. Entonces tenemos que la meta de nuestra instrucción es el amor. El centro de nuestro mensaje es el Evangelio. Y vea la número 3. El objeto de nuestra adoración es el Rey de Reyes. Vea lo que dice el versículo 17. Que todo el honor, toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno. Él es el invisible que nunca muere. Y solamente Él es Dios. Amén. En otras palabras, Pablo está diciendo, solo Dios es Dios y punto.
Para todo lo demás, usted tiene Mastercard. Nah. El punto es enfocarnos. La meta de nuestra enseñanza es el amor. El centro de nuestra enseñanza es el Evangelio. ¿Y sabe qué? La práctica de nuestra enseñanza debe ser adorar al único que merece nuestra adoración, que es Cristo Jesús. Así de sencillo. Pablo le está instruyendo a Timoteo esta gran verdad. ¿Y sabe qué? Solamente la iglesia puede hacer eso. Nadie más puede hacerlo. No las escuelas, no las universidades y muchas veces no las personas con buenas intenciones que son grandes motivadores profesionales. La iglesia tiene ese mensaje. No menospreciemos a la iglesia. Ese es el lugar que Dios ha escogido para que esta gran verdad se enseñe y se practique. Por lo tanto, la iglesia es un cuerpo de creyentes saludable y mantiene el equilibrio ante un mundo que ha perdido el rumbo. Número 2, somos un grupo de personas comprometido a la oración. Yo sé lo que está pensando. Ay, el pastor ya está exagerando. Aquí en la iglesia ni se ora. ¿Dónde están los cultos de oración de los miércoles como en otras iglesias que son decentes? ¿Dónde están las, ¿cómo se dicen? Las vigilias de oración y el ayuno que se debe practicar? Estamos hablando de la iglesia universal. Y nosotros tenemos que ajustarnos a la iglesia universal. Pero lo cierto es que lo que debe regir en nuestro encuentro y comunicación con el Señor es hablar con Él. A veces me han criticado porque en nuestra serie de valores que tenemos como iglesia, y ustedes la van a escuchar más adelante, no incluyo ahí la oración como un valor. No es que no la valore. En muchos de los casos a veces confundimos el valor con el medio para poder lograr el valor. Por ejemplo, ¿será la oración un valor fundamental o el valor debe ser comunicarme con Dios? Y el medio es la oración. ¿Se da cuenta? No confundamos los medios con el valor. Realcemos los valores y defendámoslos a capa y a espada, pero los medios son útiles para alcanzar ese valor. Sin embargo, debemos nosotros estar comprometidos con la oración. Miren, a veces nos enorgullecemos por la alta tecnología que nosotros vivimos. A veces yo no me enorgullezco, como esta mañana que me falló mi tecnología y tuve que usar esta otra tecnología. Pero la mayoría de las veces funciona y nos enorgullecemos por la capacidad que tenemos de hacer tantas cosas. ¿Necesita dinero en efectivo? No hay ningún problema. Vaya a uno de esos cajeros, ponga su plastiquito ahí y pum, le sale dinero en efectivo. Tiene hambre y la quiere comida rápido, mete un paquetito ahí en el microondas y en segundos usted tiene una comida. Suculenta, quién sabe, pero una comida que le llena la barriga. La tecnología ha avanzado mucho. Nos sentimos contentos por ese tipo de aspecto. Sin embargo, en relación a las necesidades reales y profundas de nuestro corazón, lo que la tecnología ha hecho es volvernos a nosotros vacíos y muchas de las veces distraídos de la verdad. A veces por pasar más tiempo con la tecnología y aunque hemos comprado una tableta para que ahí tengamos la Biblia sin batallar, saber cómo usarla nos va a tomar un año, así es que no vamos a leer la Biblia por un año hasta que no aprendamos a usar esa tableta famosa. A veces la tecnología nos desvía lo que es importante. Y claramente aquí Pablo le está diciendo a Timoteo algo muy importante respecto a la necesidad que debe haber en el corazón, de no vivir vidas superficiales, de cambiar unas cosas por otras. Yo estoy maravillado con lo que los adelantos hacen, pero que no sustituyan aquello que es importante. Pablo le dice aquí a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1, lo siguiente. En primer lugar, te ruego, dice, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídeles a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y luego en el versículo 8 dice, deseo que cada lugar de adoración, en cada uno de esos lugares de adoración, los hombres oren con manos santas levantadas a Dios, libres de enojo y controversia.
Algunos dirán, ahí está, debemos levantar las manos en la iglesia. No me lea lo que le convenga. Sus manos levantadas sin ningún rencor que tenga en su corazón y sin ningún pecado oculto que traiga. Es muy diferente a que usted venga como merolico aquí a cantar y levantar las manos nomás así. Hágalo de corazón, pero hágalo, aquí no le van a impedir. No lo hace porque no quiere. El punto es este. Debemos orar de corazón, sinceramente, no como loros repitiendo las cosas por repetirlas. Los rezos, hermanos, a Dios no le agradan, pero una plática sincera, aún una plática que le pueda decir a Dios, Señor, hoy no tengo ganas de hablar nada. Y eso es una gran oración para el Señor, porque estamos siendo sinceros. La oración más corta que registra la Biblia solamente incluía 2 palabras. Pedro cuando estaba en la barca y luego el Señor lo invita a caminar sobre el agua y de repente cuando va en medio se da vuelta de que el viento le volaba el cabello y las faldas y de repente empezó a dudar y comenzó a hundirse y dijo la oración más corta que registra la Biblia. Dijo, Señor, ayúdame. Y la escuchó el Señor. No que ahora que con tanta palabrería y con tanto que le hablamos a Dios como si estuviéramos hablando como los políticos, ¿verdad? Oh, excelentísimo Padre. Oh, bendito Dios. Tú que... Háblale como le hablarías a tu papá. Papi, tengo necesidad. Yo sé que tú lo sabes, pero aquí está mi petición. Hablemos con el Señor. Oremos por las autoridades. Miren, este país vivirá elecciones y si usted es de alguna corriente X o Y, próximo martes usted va a comenzar a hacer algunas cosas. Ore por ellos. No los critique únicamente y no ponga semejantes cosas que pone a veces en sus redes sociales. Ore mejor por ellos. Que el Señor realmente ponga a la gente que debe poner. A veces va a poner a quien yo no quería o por quien yo no voté, pero al final de cuentas Él pone a quien Él quiere. Y no se ha olvidado de nosotros. Porque a veces necesitamos un cierto tipo de líderes para entender y no menospreciar al líder máximo que es nuestro Dios. Pero oremos por ellos. Oremos por las personas que tenemos en autoridad. Oremos por los directores y presidentes de universidades y escuelas donde van nuestros hijos. Oremos por el presidente de la colonia, pues, que no hace nada, el pobre ahí nomás se lleva el dinero, pero bueno, oremos por ellos. Pero oremos de corazón y con sinceridad. Pablo le está diciendo que la oración no debe ser la mera contemplación de las cosas. Y cuando ore sea específico, no diga, ay Señor, te pido por todos los pobres del mundo. No, dígale, te pido por el pobre de mi vecino que perdió su trabajo. Seamos específicos cuando hablemos con él. Miren, nuestra iglesia tiene un grupo que ora constantemente. Por eso es que pedimos que usted ponga sus peticiones de oración y ese grupo recibe esa parte. El grupo, el equipo pastoral recibe también esa parte y hay manera en la cual estamos orando. Y si usted está interesado en unirse a un equipo de ellos, ¿dónde estás, Guillermo? Levanta tu mano. El hermano Guillermo, la hermana Judith, que es parte del equipo de traducción, y otros hermanos están en las mañanas aquí orando. Usted quiere venir temprano. Acérquese a ellos y pregúnteles dónde. Pablo está ayudándonos, nuestro Pablo aquí, con un salón aquí para que sea el salón familiar durante el culto, durante el servicio, pero temprano va a estar abierto, ¿cierto, Pablo? Por si la gente quiere estar ahí orando antes de que comience el servicio. Y también después de que acabe el servicio, va a haber personas aquí orando por usted, por las necesidades. No todas las puede dar el pastor o los pastores, pero vamos a tener un equipo de líderes que van a estar orando por sus necesidades. Queremos no solamente tener programas de oración, queremos orar. Porque al final de cuentas es lo más importante. ¿Y saben qué? Lo estamos haciendo. Y si usted no lo está haciendo, acérquese a esas personas y pregunte cómo puede estarlo haciendo. La oración puede que no cambie nuestras circunstancias, pero siempre va a cambiar nuestras intenciones. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, hermanos. Entendamos esa gran realidad. La oración edifica nuestra fe, desarrolla en nosotros un profundo sentimiento de satisfacción. El mundo no tiene nada que ofrecer comparado con lo que la oración que la iglesia presenta, la iglesia ofrece. Y la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros los creyentes, podemos dar. Entonces, no menospreciemos este otro aspecto. En tercer lugar, somos una representación de las normas inmutables de Dios. 1 Timoteo capítulo 3 nos dice, y aquí escribió Pablo de una manera muy sincera, y nos presenta los requisitos que deben tener los líderes de la iglesia. Y aquí pone
lo que un anciano de la iglesia debe tener, lo que un diácono, lo que cualquier líder. Pero usted que es un asistente regular a esta iglesia, usted no está exento. Porque ahorita va a ver de qué manera el mismo Pablo está incluyéndolo a usted y a mí en esta lista. Dice en 1 Timoteo 3, versículo 2, por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, con agrado, Y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar al dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de ese anciano para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. ¿Se da cuenta? Aquí el liderazgo de la iglesia representa una incomparable verdad. Representa la excelencia que debe haber en aquel que ha sido llamado a ejercer el honroso privilegio de ser ministro o siervo del Señor. Y esta lista de requerimientos no solo aplican a los ancianos, como leímos ahorita. Si sigue leyendo en el versículo 8 en adelante, aplica a los diáconos, que es un nombre griego para hablar a los que están sirviendo a diario, cada vez que nos reunimos como iglesia. Pero también le involucra a usted. Si lee más adelante en el versículo 15, Pablo se refiere a la iglesia como la familia de Dios, como la iglesia del Dios viviente, como la columna y fundamento de la verdad. Es decir, usted está incluido en esta lista. Así es que si usted es de los que se echaban sus 4 de vez en cuando y se emborrachaba, tenga cuidado, porque usted y yo estamos incluidos en esta lista. Todos, no solamente los líderes, debemos nosotros cumplir estos requisitos para ser obreros dignos de representar a nuestro Dios. Porque ¿sabe qué? El mundo inconverso observa. A veces algunos de nosotros nos encendemos con las pasiones por dentro y criticamos a otras religiones. Yo confieso, yo soy uno de esos. A veces critico a otros predicadores que predican tontería y media. Pero en medio de todas las cosas, debemos entender que de ellos se encarga el Señor, no yo. A veces algunos de nosotros nos enfadamos porque vemos que este nuevo Papa se lleva tanto crédito y decimos, no, este también no es un anticristo. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que es un buen hombre. Y por primera vez en la historia estoy viendo que alguien habla de Cristo con la libertad en esa religión tradicional. ¿Saben qué? A lo mejor yo no soy de esa religión, pero no tengo por qué estarlo atacando. Hay más cosas de las que me tengo que ocupar. ¿Y saben cuáles son? De vivir de acuerdo a estas cualidades que me pide aquí. Porque ahí están incluidas la manera como yo a veces hablo de más y critico. Y yo soy convencido y me dio convicción el Señor con este pasaje. Y debemos ser cuidadosos de tratar a otros con tacto y con amor. Pero esta lista de cualidades no es definitiva. Al final, en el versículo 16, dice él que Cristo fue elevado en un cuerpo humano, vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Sabe qué está queriendo decir el apóstol Pablo? En otras palabras, no son las listas que te estoy dando, Timoteo. Con quien tú debes compararte todos los días es con Jesucristo. Él es nuestro último ejemplo de cómo debemos actuar y vivir nuestra vida cristiana. Número 4, somos una iglesia, una fuerza para el bien en tiempos malos. En el capítulo 4 menciona muchos aspectos, pero aquí específicamente le habla de lo que debe ser un cristiano, un creyente ante los tiempos malos que vive. En el versículo 1 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Hay diserción. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Va a haber confusión. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada
sino recibirlo con gratitud. ¿Se da cuenta lo que está diciendo aquí? Está hablando específicamente de cómo nosotros debemos actuar y de las cosas que van a ocurrir en el tiempo futuro, dice Pablo. Pero si usted mira alrededor, todo eso lo estamos viviendo hoy en día. Pero no me preocupo por esos aspectos, debo preocuparme al menos de estas cosas. Debo ser un buen siervo, alimentándome en la fe de la palabra y de la sana doctrina. Debo ser un discípulo disciplinado, cuya meta debe ser someterme todos los días a Cristo. Debo ser un maestro ejemplar que comparta con otros la esperanza de Cristo. Esto que le acabo de decir está en los versículos 6 y 7 y 10 al 11. ¿Y cómo hacerlo? Si continúa leyendo esos pasajes, va a encontrar la manera, porque el versículo 14 al 16 nos dice cómo debemos vivir esto. Porque para ser un buen siervo no debo ser negligente del don que Dios me ha dado el Espíritu Santo, me ha dado el Evangelio, debo compartirlo, no debo ser negligente de ese tiempo tan especial. Para ser un discípulo disciplinado, debo darme cuenta de que aunque me cueste trabajo, debo renunciar a cosas que me afectan. Versículo 15. Y para ser un maestro ejemplar, como dice el versículo 16, debo prestar una atención muy cercana a cómo conduzco mi vida, porque hay ojos que me están observando y que me están diciendo si realmente yo vivo lo que predico. Finalmente, somos un modelo de compasión con discernimiento. De hecho, es número 5, va junto con el número 6. Somos un modelo de compasión con discernimiento. No se trata únicamente de abrir la cartera y darle dinero a todo el mundo. Se trata de tener discernimiento y de saber dónde vamos a poder ayudar. No todas las personas que me estén pidiendo limosna, yo debo darles lo que yo tenga. A veces esas personas necesitan un poquito de empuje o de amonestación o de cuidado. A lo mejor en lugar de el dinero es comida. A lo mejor es sentarme y tomar el tiempo para hablar con esa persona o llevarlo a un lugar para que se asee. A lo mejor es algo. Tengamos discernimiento a la hora de prestar ayuda, porque muchas veces el ayudar lastima a la persona. No le demos los pescados. A veces hay que ayudarlos a pescar, pero muchas veces hay que ayudarlos a que monten una pescadería. Tenemos que aprender a ser compasivos y tener discernimiento. La iglesia es el lugar que lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted trae sus ofrendas, cuando usted trae sus diezmos, hay personas que están poniéndose delante del Señor para tomar las decisiones con respecto a cómo gastar estos recursos que son de Dios y que usted se los entrega a Él. Hay personas que dicen, no, esa iglesia no necesita dinero, yo le doy a fulano, mangano. Si usted quiere realmente unirse a un equipo de personas que pueden ser buenos administradores de eso, entonces hágalo en su iglesia local. A menos que usted tenga desconfianza, entonces busque otra iglesia. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo en el capítulo 5 que realmente debe ocuparse de las cosas. Aquí le anima, por ejemplo, a ocuparse de las viudas, pero con discernimiento. La iglesia es uno de los pocos lugares donde la enseñanza del equilibrio que debe haber entre la compasión y el discernimiento se da. Por último, la iglesia debe ser nuestra única fuente de información confiable. Debe serlo. Debemos predicar verdad, no el error, hermanos. Todo el capítulo 6 nos habla de eso. Mire cómo lo dice de alguna otra manera. El versículo 1 del capítulo 6 dice que habla de la ocupación de uno mismo, de cómo debo yo de preocuparme de lo que hago. Las verdades doctrinales en el versículo 3, los conflictos en las relaciones, versículo 4 y 5, el contentamiento personal que debe haber en cada cristiano, versículos 6 al 8, el dinero y cómo manejarlo para la gloria de Dios, versículos 9 al 11, 17 al 19. Y las prioridades en la vida, versículo 12. Y cómo vivimos y cuál es nuestro estilo de vida, en el versículo 13. Entonces, nuestro mundo podrá taparse la nariz ante la iglesia. Nuestro mundo podrá decir, todas las iglesias son iguales. Pero Pablo nos está enseñando de que hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos estar contentos de poder pertenecer a la iglesia de Cristo. Porque hay cosas que despiertan ese aroma agradable. En una ocasión, en una secundaria de aquí a los Estados Unidos, estaban trabajando los estudiantes para poder ejecutar una de las obras maravillosas de aquel gran compositor Beethoven. Uno de los maestros de música fue invitado para ser parte de ese gran evento. Ese evento se iba a realizar en el medio tiempo de un partido de fútbol americano de esa secundaria. Por lo tanto, cuando fue el medio tiempo, todos los muchachos como pudieron se organizaron, se acomodaron ahí con sus instrumentos musicales.
Y algunos se golpeaban, algunos no sabían dónde ponerse. Y este maestro de música que estaba observando esto, nada más miraba y hacía la cabeza. Ay, Dios mío. A como pudieron, finalmente se acomodaron y finalmente comenzaron. Cada quien comenzó por su lado. O sea que pensó este maestro, si Beethoven hubiera estado aquí escuchando cómo interpretaban esa novena sinfonía de él, se hubiera vuelto a revolcar en su tumba. Porque estaban haciendo un desastre. Estaba tan molesto que cuando el director de la escuela estaba sentado a un lado, vio su cara de disgusto y le dijo, ¿está usted enojado por eso? Es que, ¿cómo es posible que estén machucando, desbaratando esta gran obra de Beethoven? Y el director de la escuela voltea y le dice, ¿sabe qué, amigo? En este pueblo que estamos, esta es la primera vez que toda esta gente que ha venido al partido va a tener la oportunidad de escuchar alguna obra de Beethoven. Y aunque lo van a escuchar no como él hubiera querido ni con la calidad que se presentaba, es la única, quizá, para muchos de ellos, oportunidad que ellos tendrán de escuchar una obra como esta. Esa historia me puso a pensar. Quizá usted y yo no pertenezcamos a una iglesia perfecta, pero es la única iglesia aquí en este lugar que le ha dicho al Señor, sí, vamos a predicar su palabra con integridad. Para todo aquel que la quiera escuchar y aún aquellos que piensan que no la necesitan. Porque quizás sea la única manera en que esa gente escuche alguna vez en su vida ese mensaje del Evangelio. Dejemos de criticar a la iglesia. Comencemos a orar por ella, porque la iglesia somos nosotros. Y comencemos nosotros a invertir tiempo, queridos hermanos, a invertir tiempo en poder prepararnos para que cada uno de nosotros pueda ser un obrero confiable, un obrero preparado que usa la palabra de verdad y que primeramente antes de enseñarla, la pasa por el filtro de mi corazón y comienza a cambiarme a mí. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? Recuerde, usted quizás sea la única Biblia que mucha gente va a leer. Entonces, comencemos hoy. Oremos. Bendito Dios. Realmente, Señor, pedimos perdón por nuestras fallas, nuestras faltas, nuestras inconsistencias, por la manera en que muchas veces nos centramos más en otras cosas y descuidamos lo que verdaderamente es importante. Señor, ayúdenos a tener un concepto diferente de lo que es la iglesia. Que en lugar, Señor, de criticarla, comience a orar por ella. Porque usted ha escogido la iglesia, Señor, para derramar su gracia, su verdad, su amor y su compasión en este mundo. Sí, en este mundo que ha perdido el rumbo. En este mundo, Señor, que realmente tiene sus prioridades totalmente fuera de equilibrio. En un mundo que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. En un mundo en el que usted ha colocado a la iglesia con un propósito y es instruir e instruirnos unos a otros cómo debemos caminar, conociendo la verdad, pero no solamente en el intelecto, sino poniéndola en práctica en el diario vivir. Mucha gente querrá conocer a un Dios como usted, no tanto por la manera como un predicador pueda presentar un mensaje, como un músico puede interpretar una pieza o como un cantante puede entonar una melodía. Mucha gente querrá conocer a un Dios como usted por la manera como un cristiano o una cristiana vive su vida en el trabajo, en la casa, en el supermercado y cuando maneja por la calle. Oh Señor, ayúdanos a entender que nosotros somos la iglesia y no se limita a un espacio físico, sino que se esparce por todos lados para impactar este mundo. Enséñanos a ser parte de la iglesia, a ser parte de la solución al problema. Enséñanos a ser, Señor, siervos fieles, pero temerosos de su santo nombre. Se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de Cristo dice, amén.